gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Os invito a que abramos nuestras Biblias, abramos nuestros teléfonos, abramos, digamos, todas esas cosas que tenemos y que usamos para leer la palabra de Dios, que es una bendición, siempre poder hacerlo. En el libro de, a ver si lo encontramos, en el libro de Amós. El libro de Amós es uno de los profetas menores y vamos a leer en ese libro. Vamos a leer en el libro de Amós, en el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 6 al versículo 15. Amós, Amós, capítulo, Joel y Amós, ya me había saltado Joel, pobrecito Joel, no, capítulo 5, versículos del 6 al 15. A ver, más o menos os doy un poquito de tiempo. Si queréis podéis empezar casi por el final del Antiguo Testamento y vais para atrás y terminéis antes. Amós, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 6 al versículo 15. Dice así la palabra del Señor: Buscad al Señor y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo, ajenjo es algo agrio, algo duro, amargo, muy bien, perdón, está bien que me diga lejos a bien. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente. Aquí la palabra de Dios en esta mañana. Claro, si nosotros nos pudiéramos a analizar este texto y pudiéramos, digamos, como compararlo con la época que nosotros estamos viviendo, la verdad es que podemos decir que lo han escrito en el periódico de hoy o de ayer. Porque estamos viviendo en un tiempo lleno de incertidumbre, lleno de dolor y muerte. Pero sobre todo estamos viviendo en un tiempo de injusticia. Tiempo donde cada vez más el pobre más pobre y el rico más rico. La verdad es que también nosotros como cristianos estamos llamados, y no como cristianos, pero estamos llamados a sobrevivir en este tiempo, a buscarnos un poco la vida, a buscar maneras de seguir adelante. Y en esta nueva normalidad anormal, nosotros como cristianos estamos siendo tentados muchas veces a buscar caminos y a buscar, digamos, maneras de sobrevivir que se van más allá, digamos, de lo que enseña la palabra de Dios, de lo que son la justicia, la equidad, los valores del reino. Amós vivió un tiempo así. Amós vivió en un tiempo que era muy complicado, donde el pueblo de Dios, había perdido la dirección, donde estaban, digamos, realmente mareados, estaban, digamos, extraviados,
donde su relación con el Señor se había perdido, yo creo que en alguno de esos desiertos por el cual a veces pasaban. Y esto les había llevado, hermanos, en este tiempo a Amós, aunque está hablando del pueblo de Israel y estamos hablando del pueblo de Israel, a adorar a Dios en los lugares altos. Y lo hacía, digamos, en diferentes lugares, pero fijaros, ellos lo que hacían era construir la figura de un toro para adorar, porque asemejaba la fuerza, y a ese toro es al que llamaban Jehová. Claro que cosa tan distante de lo que realmente Dios quería. Pero el pueblo estaba adorando a esos dioses extraños, a esos dioses que ellos habían cogido de alrededor de los pueblos de alrededor de ellos, y que les llevaba a realmente adorar ídolos. Yo recuerdo cuando llegamos, mi familia y yo, a Guinea Ecuatorial. El primer lugar donde nosotros vivimos es una isla, Malabo, donde está la capital también, la isla de Bioko se llama. Y en aquella isla vimos que estaba dedicada a una santa, se llamaba la Santa Visila, y era una santa muy famosa. La Iglesia Católica pues hacía pues procesiones para poder ir a sacar en procesión a aquella Santa Visila. Pero al poco de estar allí, pues nos empezaron a explicar, empezamos a conocer un poco de la historia y de lo que hacían, digamos, las personas que allí vivían. Entonces, en el tiempo, digamos, que se hacía la procesión y que se celebraba a esta Santa Visila, muchos de lo que eran el pueblo subían a la montaña. La isla de Bioko es una isla volcánica, tiene un volcán enorme, el Pico Basilé se llama, y es un volcán, pues que ya hace tiempo, pero digamos que no es un volcán extinto, pero es un volcán enorme. Entonces muchas de las personas que vivían en la isla subían, digamos, en procesión hacia la montaña, hacia un lugar de la montaña. La verdad es que era muy curioso porque aquellas personas que subían, pues subían en procesión y subían, digamos, con cántaros de agua, con cosas grandes llenas de agua. Y la verdad es que yo preguntando, indagando y preguntando qué era aquello, yo pensaba que iban a celebrar porque habría a lo mejor alguna ermita de aquella Virgen Visila en la montaña. Pero no, me explicaron que toda aquella gente subía hacia arriba a la montaña porque iban a adorar, iban a llevar ese agua que era el símbolo de la vida a lo que era la bruja Visila. Lo que hizo la Iglesia Católica es que cuando llegó a la isla, asumió a aquella bruja, aquella, digamos, espiritista que el pueblo adoraba y que el pueblo veneraba, y simplemente no le cambió ni el nombre. Dijo, bueno, pues esta ahora es la Virgen Visila. Pero entonces lo que ocurría es que muchas veces las personas lo que hacían era que, diciendo que adoraban a la Virgen, lo único que estaban haciendo era idolatría y siguiendo adorando a una bruja que estaba, decían, en unas cuevas encima de la montaña, y donde iban con el agua, porque el agua era el símbolo de la vida, y aquella mujer pues seguía siendo adorada. Eso mismo, hermanos, era lo que pasaba con aquel pueblo de Israel. Aquel pueblo de Israel que copió, digamos, las idolatrías y las adoraciones que los pueblos de las tierras que había conquistado en aquella tierra prometida, pues hacía. Él llegaba y cogía los mismos toros, las mismas figuras, y le ponía el nombre de Jehová y adoraba, digamos, a aquellas figuras como si fueran, digamos, Jehová. Pero ¿eso solamente pasaba ahí? No, hermanos. La verdad es que nosotros también en esta época podemos ver eso. Podemos ver, digamos, que muchas veces nosotros confundimos nuestra adoración al Dios único y al Dios todopoderoso con miles de cosas. Y en vez de llegar a adorar al Creador, estamos adorando muchas veces a la creación. Y adoramos nuestra propia vida, adoramos nuestros propios trabajos, el propio dinero. Tantas cosas, digamos, y veneramos a veces al que tenemos al lado o a los que ayer ganaron 3-1 unos a otros. Vaya, Pero es verdad que estamos adorando aquello a lo cual, digamos, le damos prioridad en nuestras vidas. Y hermanos, Amós, en este contexto del pueblo,
Él tenía un entendimiento completamente diferente de lo que estaba siguiendo el pueblo. Y Amós, que es llamado y que es tenido como un hombre, digamos, el gran profeta del monoteísmo, en el cual él predicó y explicó que Dios era uno y que solo a ese Dios y no a todas aquellas imágenes había que adorar y alabar, se enfrentó a todo esto, pero desde una mirada diferente. Muchas veces nosotros lo que atacamos es a las figuras o atacamos a el hecho de que vayan las personas a adorar a una virgen o a adorar a una bruja o a adorar a tantas cosas. Pero Amós entendió que el problema era mucho más profundo. El problema que había en las personas era que no había una verdadera relación con el Señor. Y que ahí partía todo el problema. Y que el problema es que aquel pueblo, que se supone que era el pueblo de Dios, el pueblo del libro, el pueblo que estaba para hacer luz a las naciones, aquel pueblo que declaraba que solamente Jehová era Dios, no había y no conocía a ese Dios. Y entonces Amós empezó, y lo podemos ver en este libro, yo os animo a que lo podáis leer todo él con tranquilidad en esta semana en casa si queréis, empezó a hablar, digamos, de lo que era la naturaleza de Dios. Y empezó a enseñar que Dios es uno, que Dios solamente Él es digno de nuestra adoración y que nada de lo que nosotros nos hagamos puede representarle a Él. Ni el dinero, ni las fuerzas, ni las personas, ni nada que nosotros podamos, digamos, ponerle en medio. Pero fijaros, también empezó a hablar de su naturaleza y de que aquel pueblo necesitaba encontrar y necesitaba entender cuál era la naturaleza de Dios. Y para eso, Amós, que fue llamado también, aparte de ser el profeta del monoteísmo, fue, digamos, el hombre que fue llamado también el proclamador de la justicia de Dios. Él hablaba sobre la naturaleza justa de Dios. Entonces, él veía que nosotros para poder adorar a Dios, para poder tener una relación personal y total con Dios, necesitábamos entender cuál era su naturaleza. Pero que su naturaleza era un Dios justo. Y eso seguramente es el regalo mayor que nos hizo Amós en este libro y que nos puede hacer Amós en este libro. Y junto con Amós nosotros necesitamos sumarnos a entender la naturaleza de Dios y que esa naturaleza de Dios tiene que reflejarse en nuestras vidas. Eso es, digamos, lo que pedía Amós de aquellos que le rodeaban y yo quiero transmitiros en este día. Pero fijaros, cuando Amós hablaba de justicia y de que Dios era justo, usaba dos términos, o hay dos términos en la palabra de Dios. Uno, podríamos, en hebreo se dice Tesedek. Tesedek es, digamos, la justicia de Dios, la justicia en cuanto al recto juicio de Dios. Pero este término nosotros muchas veces lo hemos considerado como ese término que lo único que sirve es para juzgar y condenar a alguien. Que lo que sirve, digamos, es para que Dios llegue y nos dé detrás de las orejas y nos haga pagar todo el mal que nosotros hemos hecho, todo lo que nos merecemos. Pero fijaros, no. La idea, digamos, de este concepto de Tesedek es que la justicia de Dios es amor y salvación, mucho más que condenación. Pero que ese amor y salvación viene cuando uno le busca. Eso, digamos, es un poco lo que expresa esa palabra Tesedek. Pero hay otra palabra que también se usa en el hebreo, en el Antiguo Testamento, para hablar de justicia, que se dice mishpat. Que es un nombre, vaya palabreja, ¿no? Podrían decirle justicia en castellano, más fácil, ¿no? Pero bueno. Y esta justicia es, digamos, la justicia que hacemos los hombres, el que llevamos adelante en los tribunales. Pero la palabra de Dios dice que esta justicia tiene que estar orientada, regulada por la justicia de Dios, por la Tesedek. O sea, nuestra justicia no puede estar nunca desligada de la justicia de Dios. Y que cuando nosotros no llevamos adelante esa justicia de los hombres, esta mishpat, entonces Dios vendrá con su justicia, con ese Tesedek, a pedirnos
cuenta a los demás. Fijaros, esta justicia que hablamos de los hombres es la que nosotros podemos buscar en Amós capítulo 5, versículo 24, que dice: pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Dios quiere, digamos, que la justicia sea algo que se mueve, no es algo estático, algo que está en los libros, sino la justicia de la que nos habla la palabra de Dios, tanto la de Dios, digamos, la justicia de Dios, como la justicia que nosotros hacemos como hombres, debe ser algo que se da, algo que sirve de ayuda, de consuelo, algo que sirve para equilibrar las cosas, algo que trae vida y no muerte. Y solamente cuando no cumplimos, digamos, esa justicia de los hombres, es cuando Dios va a traer juicio. Fijaros, hay una expresión en este libro de Amós que dice que entonces cuando nosotros no cumplimos la justicia, es que Dios va a venir como el león rugiente, va a venir el rugido de Dios para traer sobre nosotros juicio. La diferencia entre el Dios que proclamaba Amós y que nosotros queremos seguir, y los dioses que adoraba el pueblo y que muchas veces también nosotros seguimos, es que muchas veces el reflejo de la vida no tiene nada que ver con Dios. Nosotros decimos que creemos en un Dios justo, pero la realidad es que muchas veces nuestra vida no refleja eso. Nosotros se nos llena la boca de muchas grandes palabras, de muchos grandes valores, pero nuestra vida, lo que nosotros hacemos, cada día se distancia más de lo que es Dios. Fijaros, en esta semana pasada hemos celebrado el Día Mundial contra la Pobreza. Y es increíble, hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo, donde cada día hay más riqueza en este mundo, donde vemos que, digamos, que los hombres son capaces de sacar riqueza y productos de cualquier lugar, la distancia entre el hombre pobre y el hombre rico cada día es más grande. Cada día vemos a personas que tienen más, que viven en lugares más lujosos, con más lujo, con cosas, digamos, que son más grandes. Fijaros, yo quiero leeros, para que no sea solamente mi palabra, quiero leeros un artículo de esta misma semana, del día 22. O sea, fijaros, de hace 2 días. Es un artículo que podéis encontrar en la prensa. Si queréis os doy el link y a lo mejor alguno de vosotros habéis encontrado. Lo he encontrado en varios periódicos. Voy a leer uno de ellos. Fijaros, dice: la celebración del 40 cumpleaños bien valía una fiesta que no reparara en gastos. Y más si eres una multimillonaria libanesa, en este caso. Precisamente porque a los ricos no les gusta salir en la prensa y preservar su identidad, sobre todo cuando se trata de dispendios que para el resto de los mortales resultan inexplicables, y más en tiempos de crisis como los actuales. Por eso no conocemos la identidad de la cumpleañera que cumplía 40 años, que ha celebrado la primera fiesta virtual en Mijas, en Málaga, y que se ha gastado 23 millones de euros en la celebración. 23 millones de euros en la celebración de su cumpleaños. El artículo sigue hablando de lo que ha hecho. Por ejemplo, se hizo una capa cubierta de diamantes que costaba, me parece que eran 15 millones o 10 millones de euros. Regaló los regalos que hizo, bueno, algo impresionante. Y la realidad que vemos es que la naturaleza del hombre está ahí. Pero luego, cuando nosotros abrimos los ojos, nos encontramos que cada día hay más choque entre unas formas de vivir y otras. Porque, hermanos, luego nos encontramos cosas como esta. Quiero que veamos un vídeo. Cuando despertó, la pobreza todavía estaba allí. Aporofobia, recortes sociales, discriminación y violencia de género. Familias sin hogar,
hogares sin familias. Soy una mujer desahuciada. Soy un trabajador precario. No tengo trabajo. Y yo tampoco. No soy discapacitada. Tengo capacidades diferentes. La diferencia salarial entre hombres y mujeres se sitúa en el 22,4%. Cuando despertó, la esperanza todavía estaba allí. Abramos los ojos frente a ellas y tendamos las manos. Y cuando vemos en este mundo la realidad y en nuestra vida la realidad, vemos a un lado una persona que se puede gastar, pero una persona se puede gastar 40 millones o 43 millones, 20 y tantos millones de euros de año, con cifras que nos hablan que más de 12 millones de personas en nuestro país están cerca de la pobreza o de la extrema pobreza. La cuestión, hermanos, no es que esto sea una realidad, que lo es. Lo era antes de que yo viniera aquí o que saliera el artículo en el periódico, que salgan los vídeos de la celebración de este día contra la pobreza. Sino que la cuestión es la pregunta válida, la pregunta que digamos nosotros nos tenemos que hacer es, nosotros como iglesia, como cristianos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué es lo que nosotros pues podemos hacer ante toda esta situación? Fijaros, yo creo que muchos de nosotros podemos pensar, y lo hemos pensado y muchas veces nos hemos sentido tentados, es a responder pues a veces desde la acción. Podemos sumarnos a un partido político o podemos llegar y sumarnos a entidades sociales, está bien, que hacen acciones que se mueven en favor, digamos, de los más necesitados, que, digamos, intentan dar una respuesta a esa necesidad y esa diferencia bestial que se encuentra en el pueblo, que encontramos en el mundo. Pero mi hermano y mi hermana, cuando nosotros leemos este libro de Amós, él nos hablaba no solamente a aquel pueblo de Israel, sino habla con claridad a cada uno de nosotros, al pueblo de Dios. Y él nos dice que nosotros necesitamos ir más allá, porque muchas veces nosotros nos centramos en eso, en hacer alguna acción, en hacer, digamos, alguna actividad, en llegar y apoyar alguna causa con un poco de dinero o algo parecido. Pero la palabra de Dios nos habla de que nosotros, hermanos, la iglesia de Jesucristo, los discípulos del Señor, somos quien tenemos la respuesta a estas. La palabra de Dios nos dice y nos enseña que por mucho esfuerzo que haga el hombre, no va a resolver nunca esta situación. Porque solo en Jesús está la esperanza y la solución del problema para este mundo. Solo el Evangelio, hermanos, tiene los ingredientes, tiene los valores básicos para poder dar una respuesta a las vidas y a las personas. Muchas veces pensamos que nosotros podemos llegar y simplemente hablar, o simplemente llegar y decir, ay, pobre, ver esto, y se nos cae el alma a los suelos. Pero la palabra de Dios, como estaba diciendo Amós al pueblo,
y le estaba diciendo con mucha claridad, y hoy también nos dice a nosotros, es que nosotros no podemos seguir siendo parte del problema, sino que nosotros, hermanos, el Señor nos ha llamado para ser parte de la solución. Porque es en nosotros donde el Señor ha puesto ese evangelio que es transformación. Evidentemente, hermanos, nosotros tenemos que accionar, nosotros tenemos que hacer cosas y hacerlo junto con este mundo. Pero necesitamos entender, hermanos, que esas acciones, lo único que hacen es resolver, hasta cierto punto puede ser de un largo plazo o de medio plazo, pero no trae el cambio sustancial que este mundo necesita. Porque el problema que hay, hermanos, es que este mundo no ha entendido que la justicia de Dios debe ser aplicada en este mundo. Por eso Amós hablaba tanto sobre la justicia. Porque es la justicia de Dios la que tenemos que poner en marcha. Porque es la justicia de Dios la que tenemos que predicar y extender en este mundo. Hermanos, este mundo se muere. Bueno, este mundo está muerto. Cada vez más, con estas pandemias, con las situaciones que vivimos, la brecha que hay entre los hombres, la brecha de injusticia es más grande. Lo digo por mi propia vida, hermano. Cada día en la iglesia somos más impasibles, más pasotas ante la gran necesidad que hay en este mundo. Y nosotros pensamos y le dejamos que esto lo solucionen otros. Que sean otros los que se encarguen, que sea el ayuntamiento, que sea el gobierno. Pero eso no es el llamado que Dios nos ha dado. Dios nos ha dicho que nosotros, hermanos, somos parte, somos una comunidad de restauración de este mundo. Y que nosotros hemos sido puestos aquí no solamente para mirar cómo la gente se muere, y no solamente se muere porque van a ir al infierno, sino se mueren de hambre cada día. Se mueren de sed, se mueren de desesperación, de soledad. Sino que nosotros, hermanos, tenemos que tomar decisiones claras para ser usados por Dios en mitad de lo que está ocurriendo en este mundo. Y muchos podemos decir, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Si nosotros somos pocos, si nosotros no tenemos fuerzas. Pero Amós nos habla de ello. Y Amós nos habla de que lo que tiene que haber, hermanos, es un cambio en el corazón. Tiene que haber un cambio en nuestra relación con Dios. Una verdadera adoración al Señor. Queridos, la adoración que nos revela la Biblia, y no la que nosotros muchas veces nos inventamos, es una entrega total, comprometida con Dios y con nuestro prójimo. Muchas veces nosotros venimos a este lugar y no espero que nadie se sienta insultado, lo digo primero por mí, y tenemos cultos hipócritas. ¿Por qué? Porque cuando llegamos aquí, levantamos nuestras manos, lo hacemos pensando en otra cosa. No. Sino porque lo que decimos aquí con nuestros hechos, con nuestra boca, luego es lo que no vivimos en la calle. Y no vivimos en nuestras vidas. Y fijaros, en Amós capítulo 5, del 21 al 23, el Señor habla muy claro. Y me habla a mí muy claro y creo que nos habla a la iglesia muy claro. Dice, detesto y aborrezco vuestras fiestas religiosas. No me agradan tus cultos solemnes. No me traigáis holocaustos y ofrendas de cereal, no las voy a aceptar, ni voy a prestar atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tu vida. Hermanos, el Señor está diciendo esto porque si nuestra adoración no surge de una vida entregada, de una vida que cada día se preocupa por Dios, pero también por el otro, no sirve de nada. Todo es cuento chino. Decimos en algún otro lugar. A veces, hermanos, adulteramos la justicia. Maltratamos al pobre. Engañamos. Vivimos en pecado. Y luego salimos corriendo para venir al culto, a celebrar adoración.
dejar esas vanas ofrendas. Alguien le molesta. Ves, ayúdale. Saca tu mano. Porque hermanos, nuestro culto, esta celebración que nosotros hacemos aquí, es una alabanza a Dios, pero es una intercesión por este mundo. Es un compromiso a ser los instrumentos de Dios en mitad de donde Él nos pone. Cuando nosotros lo único que hacemos es elevar nuestras plegarias, decir cuánto le amamos, el Señor dice, eres un mentiroso. Porque el que dice que ama a Dios, no ama a su hermano, es hermanos. El Señor nos está pidiendo que tengamos un culto sincero, verdadero. Este libro de Amós, en el capítulo 5, versículo 4, dice, buscadme y viviréis. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo? Quiero que tú te lo preguntes igual que yo me lo pregunto hoy. ¿Cuánto tiempo estoy buscando al Señor? De verdad. ¿Cuánto tiempo estoy buscando conocer lo que Él quiere para mi vida? ¿Cómo Él me va a utilizar? Amós capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice, busquen el bien y no el mal y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirmen. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión. Hermanos, necesitamos tomar decisiones en nuestra vida. El culto que busca el Señor, hermanos, tiene que ser un culto que surge de esa justicia que hacemos cada día en nuestros hogares. Y esa justicia, hermanos, surge de nuestra vida. Una vida entregada. Porque de poco sirve tanta palabra. De poco sirve tanto llamarnos iglesia. Si luego, hermanos, nos comprometemos con el que tenemos al lado. Quiero terminar. Pero igual que hizo, digamos, en aquel tiempo, lo hace con cada uno de nosotros. La palabra de Dios no viene simplemente a echarnos la bronca o a hablarnos de aquellas cosas que estamos haciendo mal, sino la palabra de Dios nos llama a decirnos, no, levántate, hay tiempo, arrepiéntete, es tiempo de moverse. Pero nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios no son utopías, no es solamente teoría, sino es acción. Y que el Espíritu Santo nos da la posibilidad de llevarlo adelante. Que el Señor está obrando ya en este mundo y que nosotros tenemos que salir a vivir vidas que sean reflejo de la voluntad y de la justicia de Dios. Y hermanos, el Señor nos está diciendo dejar la hipocresía. Dejar vidas que solamente aquí, en este lugar, son cuando parece que reflejan que tú amas a Dios. Y empieza a vivir conforme a la justicia de Dios. Estamos, hermanos, estamos comprometidos con la lucha de la pobreza. Pero yo quiero que tú y yo hoy nos preguntemos, ¿cómo? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad de la justicia de Dios que se ve en tu vida y en la mía? ¿Cuál? ¿Cuál es la realidad de esta iglesia que se compromete en ayudar a aquellos que están sufriendo? Aquellos más de 12 millones de personas que viven en la pobreza o cerca de la extrema pobreza. Porque todo lo demás son cantos de cisne. El Señor, hermanos, en este libro de Amós, en este día, nos está diciendo, en ti he puesto palabra, en ti he puesto agua viva que trae vida a los demás. Hermanos, no nos conformemos a mirar cómo pasa la vida. No nos conformemos, hermanos, simplemente en llamarnos la iglesia de Jesús. No, caminemos al lado de Jesús, que está haciendo maravillas en mitad del mundo, pero que lo quiere hacer por medio de nuestra vida. Porque Él entonces nos bendecirá, llenará nuestra vida de gozo, de alegría y
ofrezca mi